Trump ha conversado con Putin varias horas. Todavía no hay acuerdos sobre el cese al fuego y la posibilidad de encontrar la paz. Y en estas conversaciones se habla de que, por un lado, Trump da la versión de que ha logrado grandes acuerdos, como siempre dice Trump, y por el lado de Rusia, que todavía no hay un acuerdo certero sobre cuál será el futuro de Ucrania. El futuro de Ucrania. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo. ¿Cómo se ve esta situación entre la potencia mundial, Estados Unidos, conversando con el presidente de la ex Unión Soviética, el presidente ruso Vladimir Putin? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días, amigos de Radio 1 y de todo Tacna, la Tacna siempre querida. Fíjate, Fernando, hemos llegado al siglo XXI a la diplomacia del teléfono. Porque Vladimir Putin habla por teléfono con Donald Trump, y de pronto Donald Trump también hablará por teléfono, habló por teléfono con Volodymyr Zelensky, y nada más va a faltar que el Papa León XIV o XIV también hable por teléfono, porque la Iglesia tiene una diplomacia efectiva y eficaz, que es la diplomacia vaticana, que no hemos visto todavía en este contexto. Pero lo primero que quiero decirte es que el tema de la paz entre Rusia y Ucrania es solamente un asunto de voluntad. Si Vladimir Putin cree y considera que debe continuar con el statu quo que sigue conservando, no se va a alcanzar ninguna paz. Por lo menos en el lado de Volodymyr Zelensky ya vimos que de su situación recalcitrante del mes pasado en la propia Casa Blanca ha pasado a otra, en verdad, para coadyuvar a conseguir esto que la Carta de la ONU llama el mantenimiento de la paz. Pero yo veo a un presidente ruso sin vocación de querer acabar la guerra. O sea, es un fintero, porque si quisiera acabar la guerra hace rato, hubiera hecho todo lo posible para conseguirla. La reunión de Turquía es una reunión, en verdad, solamente para ver cálculo de reflejos políticos. La idea de que si a la reunión no iba el presidente de los Estados Unidos, Putin pateaba el tablero, me parece descabellada. Estambul ha hecho mucho para poder conseguir esta reunión, que sea el punto de partida para una negociación mayor, sustantiva. Además, por supuesto que Rusia no va a permitir que se produzca un arreglo definitivo sobre la base de que los territorios se van a conservar exactamente igual a como estaban antes de la guerra. Eso está claro. Por tanto, el presidente ruso debería partir de esa premisa con tranquilidad. Es decir, seguramente Rusia se quedará con Crimea y alguna porción del Donbass. Y eso debería llevarlo a Putin a sincerar y buscar realmente una verdadera mesa de negociación profunda. O sea, la tregua que le pidieron no era una tregua solamente para los tiempos místicos o religiosos de la Pascua al comienzo de abril o mayo, sino una paz profunda, duradera, para una situación donde hasta ahora nunca hubo casus belli. Estoy con mis alumnos aquí escuchándome y les digo, no hubo casus belli. ¿Qué es casus belli? No hubo, de acuerdo no hubo, de acuerdo al derecho internacional, una razón o una causa para hacer la guerra. Cuidado con eso. Y allí donde lo ves al otro lado, a Donald Trump, antipático, irreverente, chinchoso, ¿no? Todo lo que quieras.
ha hecho esfuerzos por buscar la paz. Entonces yo creo que la paz, en verdad, en estos momentos está en la cancha de Vladimir Putin, lo digo con la mayor objetividad posible. Ya, ahora, pero tú dices que no hubo una causa para la guerra. Ya Rusia anteriormente había invadido Crimea, había tomado toda esta zona, y luego entra al Donbass cuando empieza la guerra, que son territorios donde hay una cercanía hacia Rusia, ¿no es cierto? Todo este sector que lo tiene tomado, controlado, donde hay los enfrentamientos y donde actualmente está sentada. Rusia utiliza la tesis de que Ucrania quería entrar al pacto de la OTAN y que lo tenía prohibido por acuerdos internacionales tomados después de la Segunda Guerra Mundial, que no podía ingresar al mismo, razón por la cual, en un ánimo de protección, es que ingresa a esta zona. Eso es lo que técnicamente constituye la denominada guerra preventiva, que está proscrita, rechazada por el derecho internacional. Es decir, la única razón para que haya un motivo de guerra, Fernando, es que Rusia, preliminarmente a la invasión de Moscú, debió ser atacada por Ucrania. Nunca hubo ese episodio. O sea, uno hace la guerra si es afectado materialmente, lo que supone técnicamente el auspicio para la legítima defensa. Pero eso nunca hubo. Lo que ha hecho Rusia es creer que, como Ucrania puede entrar en la OTAN, entonces mejor ataco. Eso se llama guerra preventiva. Eso no está aceptado por el derecho internacional, Fernando. Y pero es la tesis de Rusia. Pero por supuesto, es la tesis de Rusia. Yo, como profesor de derecho internacional, digo que esa tesis es muy mala. O sea, no tiene descripción en el derecho internacional, porque bajo esa premisa, entonces, mañana Chile dice al Perú, tiene algún supuesto sobre Chancay y nos tira bombazos. Pero así nacen las guerras. Pero así no nacen las guerras con la tesis de un país. No, lo que pasa es que, Fernando, el derecho internacional... Alguien tiene que tirar el primer balazo. Lo que pasa es que el razonamiento del derecho internacional ya no es el del siglo XIX, donde o el pasado, que las guerras eran de factum. Hoy día hay reglas. Y por eso que el derecho internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso se ha codificado y existe un derecho internacional humanitario. O sea, las únicas posibilidades para hacer el uso de la fuerza son la legítima defensa, la seguridad colectiva y el incumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Ninguno de esos tres presupuestos se ha cumplido. Por eso te digo que no hay casus belli. Ya, pero a Putin le zurra eso. Claro que sí. Y por eso te digo que, de hecho, hay una guerra, nadie la cuestiona. Pero lo que te quiero decir es que en el origen no hay una causa real y concreta para la guerra, porque Ucrania nunca atacó a Rusia. Rusia creyó que Ucrania, entrando en la OTAN, era una amenaza y decidió atacar. Entonces, eso está proscrito por el derecho internacional contemporáneo. Ahora, Rusia no va a soltar el Donbass tampoco. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que no va a soltar la región del Donbass, y para la gente que nos ve y nos escucha, que es la zona que delimita a Rusia y Ucrania, es la frontera. Una porción, la porción más pegada a Rusia, porque el Donbass tiene una parte muy prorrusa, pero también una parte ucraniana. Entonces yo creo que coincido contigo. O sea, allí va a haber un movimiento geopolítico donde Rusia no va a querer perder. Es más, Putin, después de estos 3 años de guerra, por supuesto que no va a querer que el ajedrez sea el mismo. Eso lo tengo muy claro. Por esa misma razón es que Estados Unidos, entendiendo esa naturaleza, buscó la paz, pero los rusos están poniendo peros precisamente porque debe haber algunos otros intereses allí que son concomitantes con China, porque tú comprenderás que los rusos
no hacen nada solos, ya tienen un nivel de dependencia económica de China. Aquí hay otros elementos más que en su desarrollo tendríamos que hacer un análisis más extensivo, pero yo creo que Vladimir Putin le busca tres pies al gato precisamente porque de pronto el momento de la paz no es lo que está buscando, porque mira, si hay paz, nadie está pensando esto, yo lo voy a decir contigo por primera vez acá, ¿eh? Si hay paz, ¿quién se empodera? Donald Trump, pues. Y lo que no quieren es que Donald Trump se empodere, porque Donald Trump va a aparecer como el salvavidas del planeta. Y le den el premio Nobel incluso. Correcto, lo que dijimos en una columna y contigo en su momento. Y entonces se empodere, eso es lo que no quieren. Mira la mezquindad que hay con el concepto de la paz internacional. Bueno, sí es mezquindad, tienes toda la razón, pero es un interés político, geopolítico que juegan las naciones en el mundo, que nosotros más, lo digo no incluyéndote a ti, pero los oyentes y televidentes conocemos más el lado de la versión occidental del tema, mientras que por el otro lado se conoce poco de la situación interna rusa, del manejo político ruso y sus relaciones y articulaciones con otros países que también tienen los rusos. Han tenido problemas con el petróleo, que se ha venido normalizando actualmente con la nueva subida del mismo, pero muchas veces se les cierra el grifo y eso los afecta económicamente y están gastando mucho dinero en el plan armamentista, algo que Ucrania recibe más de la OTAN que de Estados Unidos. Mira, qué bueno que lo digas, porque el mayor negocio en el mundo es el negocio de armas. Las armas. Mira, el viaje que acaba de hacer Donald Trump con el príncipe de Arabia Saudita ha sido para que los árabes compren armas. ¿Y para qué se arma Arabia Saudita? Para la amenaza iraní, chiita con sunita. Entonces todo el mundo está que se arma. Los vendedores de armas están haciendo su agosto. Hay que decirlo que duela. La guerra de Rusia con Ucrania, la guerra de Israel contra Hamas o la de Israel contra Hezbollah está haciendo millonarios a los vendedores de armamentos cada vez más. O sea, es un negocio redondo. Y cuando terminen de derruir las ciudades como Gaza, conozco Gaza, he cruzado hasta Rafah y he pasado del lado de Egipto, conozco todo eso, me imagino mentalmente que todo eso ya no existe porque está derruido. Pues habrá una suerte de plan Marshall para levantar edificios, y todo eso, ¿qué cosa es? Billete. O sea, aunque es duro decirlo, pero los planes de recuperación de espacios territoriales por conflictos va a suponer grandes empresas que van a entrar a tallar. Pasó en Irak con Bush. Donald Trump dijo, claro, ¿por qué crees que Donald Trump dijo que iba a ser la riviera de Medio Oriente, Gaza? ¿Te acuerdas? Que fue una locura. Sí, pero el tema ahora, y pasando a esa zona, es que cuando hagan eso ya no va a haber palestinos. Los están matando a todos. Por supuesto. Y con esa vara que uno mide a Rusia sobre Ucrania, una vara mayor tiene que tener sobre la forma como está actuando Israel. Yo creo que aquí hay mucho poder. Justo les estaba explicando a mis alumnos la diferencia entre la norma jurídica, y les decía que no todo el derecho es norma jurídica escrita, hay más cosas que esa, y hay cosas que están asociadas al poder, y si el poder quiere, a la norma la tira al tacho. Y lo que está haciendo Israel sobre la franja de Gaza, en verdad que no tiene nombre. Tenemos que decirlo. Porque hay una situación muy complicada. Me queda claro que para Benjamín Netanyahu no haber conseguido acabar con la cúpula de Hamas le ha producido un serio problema intraestatal, o sea, hacia adentro de Israel. O sea, quisieron acabar y no han podido. Segundo, no han podido
conseguir el proceso para la liberación de los cerca de 57 rehenes que todavía quedan, y todavía rehenes y cadáveres de algunos que ya han fallecido. Que eso es un grave problema al interior de Israel, donde la gente sale a las calles. El propio Israel está muy fracturado. Sí. Entonces, el tema del Medio Oriente a mí me preocupa muchísimo por el empoderamiento iraní, pero también porque estamos frente a una secuencia que sigue sin solución, porque no hay predisposición, hay mucha actitud recalcitrante, hay mucha actitud, mucha terquedad política, y nadie quiere ceder. Esto está muy complicado. Mira lo que ha pasado en las últimas horas en Gaza. Están arrasando con el territorio palestino. A estas alturas se van a quedar sin palestinos en Gaza. O sea, la situación es muy complicada, muy compleja, y yo creo que las Naciones Unidas, mira, lo voy a decir así, tú sabes que ahora siempre voy a las Naciones Unidas y ahora me toca ir en octubre también, y quisiera yo decirle al señor secretario general respetuosamente que la ONU debe cumplir un rol mucho más detenido para procurar una posición ecuménica sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza. Yo estoy persuadido, todo el mundo critica a la ONU, y yo creo que la ONU sigue siendo nuestro mejor recinto para mantener la paz, pero ahora hay que meterle la mano a fondo. Nadie cumple lo que dice la ONU. Perdóname. Nadie cumple lo que dice la ONU. Y si dice, disculpa, y si dice algo, lo vetan. Sí. Y no se cumple porque el derecho internacional es plano. No es como el derecho interno, que es vertical. El derecho internacional no tiene normas jurídicas, todas son resoluciones que no son vinculantes. En el derecho internacional nada es vinculante, salvo lo que dice el Consejo de Seguridad. En cambio, en el derecho interno hay jus imperium, jus potestas, jus poenale, jus puniendi, jus territoriale, fuerza del Estado, aparato coactivo, coercitivo. Eso no llega al derecho internacional. ¿Y entonces de qué nos sirve el elástico? Entonces, ¿de qué nos sirve la ONU? De todas maneras, es una muy buena pregunta que siempre me hacen. Mira, si no hubiera Naciones Unidas, el mundo ya se hubiera barbarizado. Porque como no hay normas, ni siquiera las normas que controla el Consejo de Seguridad, si no hubiera nada de eso, entonces hace rato Estados Unidos hubiera metido el látigo a los países del África o América Latina, y todos seríamos serviles, viviríamos en un mundo vertical, sería el caos, la anarquía total. Por eso el sistema internacional tiene un orden, y ese orden se mantiene por el respeto de unos a otros, felizmente en un nivel de convivencia plana. Nadie manda a nadie, porque todos son soberanos, pero el que tiene poder sí puede someter a algunos, no jurídicamente, porque la juridicidad es lo único que mantenemos por igual, pero sí políticamente, económicamente, militarmente, culturalmente, deportivamente, todas las mentes que quieras, pero nunca jurídicamente, porque lo único que nos queda para mantener nuestra vinculación de igual a igual con los demás estados del sistema internacional es el derecho. Eso que amamos tanto, la cátedra, el ejercicio del derecho, porque es lo único. El derecho es lo único que te permite la igualdad, la garantía del derecho interno o internacional. Ya, pero las potencias mundiales no actúan igual con todos. O sea, no. A Rusia le aplico sanciones, restricciones, bloqueos, y a Israel le sigo abriendo los brazos. Esa es parte de la ausencia de una medida a proporción. No hay equidad. No hay equidad en el resultado, no hay equidad en la atención, no hay nada. Y esto pasa cuando no se tiene carácter, cuando el volumen de quien tiene poder quiere avasallar, y cuando los que tienen poder entran en pugnas, como es el caso de China con Rusia, y les llega altamente el derecho. Mira, me preguntaban ayer, ¿qué cosa ha firmado Estados Unidos? Nada.
no firma nada, no firma el protocolo de Kioto, no firma la Conmemar, se sale de acuerdo sobre el cambio climático, no firma ningún estatuto sobre reglas internacionales, no firma nada. ¿Y por qué no firma? Porque tiene poder. Dice, ¿para qué voy a firmar? Me voy a someter más bien. El poder que yo tengo me permite hacer lo que yo quiera, lo que me da la gana. Los chinos también piensan igual, ¿ah? Los chinos también. Y lo pensará todo aquel que tenga mucho poder. El que no tiene poder se afiata a las normas, porque dice, de estas me cojo para poder solventarme y salvarme. Ahora, Trump tiene la suficiente capacidad en ese momento como para jugar a doble lado con lo que pasa en Rusia y Ucrania e Israel o Palestina. Mira, a pesar de todo lo que vengo leyendo, escuchando, yo no repito lo que dicen afuera, pues imagínate, ¿no? Porque te digo esto porque veo que todo el mundo repite, no, nada que ver. No, yo creo que Donald Trump obedece a un libreto, un esquema de Estados Unidos. Mira, Estados Unidos sigue siendo el más poderoso. Los dos han decidido reducir aranceles, acuérdate, las últimas horas. Pero ¿por qué deciden? Porque los dos están haciendo daño. Y los dos, y el que aflojó primero, permíteme el término, ha sido la propia China, que redujo el nivel de arancel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no solamente tiene la riqueza que los chinos tienen, sino que es poderoso, lo que China no tiene. Entonces yo creo que todavía Donald Trump tiene cómo solventarse, pero sus debilidades, las de Donald Trump, porque las tiene, China las está aprovechando mucho. Ya viste, ha liberalizado, nos ha exonerado. O sea, si alguien quiere ir a China, toma su avión, que te cuesta un vuelo, un ojo de la cara, y te vas a mirar las murallas de Xinjiang. Pero, ¿por qué lo hace China? No porque le guste el ceviche o el pisco peruano, no. Porque necesita abrir las puertas frente a un Estados Unidos que está recapacitando de haber visto a América Latina como su patio trasero y estaba perdiéndolo. Y los chinos por eso están encimando con todo. Tenemos que ser claros. Sí, pero los gringos están cerrando. Los gringos están cerrando su frontera. Los gringos están cerrando su frontera. Y los chinos la están abriendo. Sí, los chinos están abriendo sus fronteras y los gringos se la están cerrando. Porque la premisa de Donald Trump es westfaliana. Es decir, una fuerza de la soberanía del Estado para imponer cosas. Es un estilo, un modo de mirar las cosas, pero los Estados Unidos cierran fronteras de seguridad, no económicas. En cambio, los chinos, que tienen hacia adentro una sociedad esclavista, hacia afuera son los más grandes capitalistas desde los tiempos de Deng Xiaoping, están llevando adelante, hay que decirlo, con éxito su proceso de la franja y la ruta, tenemos que decir. Y en todo ese panorama, ¿tú crees que el nuevo Papa pueda tener algún papel? Porque la foto ha sido con el presidente Zelensky, más que con Vance, el vicepresidente americano, o mucho menos con Dina Boluarte. Eso ha tenido impacto en Perú nomás. Pero a nivel internacional ha sido esa foto con Zelensky. Yo creo que el Papa recién se está afirmando. Yo creo que vamos a ver a un Papa de un volumen importante. Todavía no conocemos sus encíclicas porque recién acaba de ser entronizado, sumo pontífice 267. Pero a mí no me quepa la menor duda que va a tener el protagonismo mundial, ¿no? O sea, yo estoy persuadido que lo va a tener. Y eso ha hecho un llamado a la paz, pero también incluye el tema de la migración. Sí, claro, ha sido directo. Que es la continuidad del tema de Francisco. No, y además sí, es una continuidad y además él no se llevaba bien con Donald Trump, acuérdate. Entonces, sabemos cuál va a ser su lectura, que va a ser la lectura de la iglesia, ¿no? Y es una importante lectura
Pero te digo a priori, porque todavía no lo hemos visto en en la gran cancha de las relaciones internacionales y del derecho internacional, al Papa a través de la historia siempre ha sido muy importante, pero yo estoy persuadido que va a tener un protagonismo importante en la oportunidad que cuando yo fui ministro de Relaciones Exteriores, yo fui al episcopado peruano y me reuní con todo el Consejo Episcopal peruano. Estaba Monseñor Cabrejos, era el presidente, y estaba ahí Robert Levos, ¿no? Era obispo de Chiclayo y en ese momento vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Vicepresidente, sí. Estábamos con todos ellos, de manera que yo estoy persuadido que va a ser un buen trabajo pastoral como vicario de Cristo, como obispo de Roma, como papa, pero también como jefe de Estado de la ciudad del Vaticano, que tiene relaciones con 185 países de los 193 que tiene el mundo. ¿Ya? ¿Cómo va a quedar en todo este panorama, crees tú, la Unión Europea? Porque yo he sentido en varias declaraciones que como que Trump no está de acuerdo con la Unión Europea, pero al, digamos, romperse o verse la posibilidad de que se rompa la Unión Europea, el gran ganador puede ser Rusia. Mira, yo veo una Unión Europea distinta, a una Unión Europea debilitada, dependiente. No es la Unión Europea del pasado, timorata, temerosa, con una cualidad y calidad de desarrollo importante, pero que ya dos veces el temor de una invasión, una guerra por parte de Rusia y una oscuridad, tinieblas, se fue la luz en toda Europa, nos dicen que es una Europa muy vulnerable, que se va a querer acomodar y no va a querer pelearse ni con Rusia, ni con Estados Unidos, ni con nada. Están dependientes, dependen del petróleo, pero también dependen de la seguridad de Estados Unidos. Si Estados Unidos retira sus tropas de Alemania, se acabó Alemania. Y estamos hablando de una superpotencia científica y económica. De manera que la Unión Europea, que tengo mucho aprecio por los europeos, están en una etapa distinta de su historia y seguramente que tendrán que seguir coexistiendo a partir del bloque, porque si no fueran bloque, o sea, solamente fuera Alemania, Francia, Italia, no serían nada prácticamente. Hay que decirlo. Y una final. Trump todavía tiene plazo para actuar porque lo que le ofrecía al mundo y a su país era una solución inmediata. Ponía las manos así, ¿no? Y acá, que yo en unos días soluciono la guerra de Ucrania con Rusia y hago un paraíso en la Franja de Gaza. Hasta ahora conversa, pero no ha logrado nada. No han parado el fuego. Yo creo que Donald Trump se ha dado cuenta que la cosa no es fácil y va a depender mucho de la voluntad rusa, y la voluntad rusa es también la voluntad china, porque ya te digo, acaba la guerra de Rusia con Ucrania, el primero empoderado va a ser Donald Trump, y eso es lo que no quiere China, lo que no quiere Rusia, porque eso va a crear un desequilibrio geopolítico en la dinámica de la diplomacia mundial. Vamos a ver todavía cómo se siguen moviendo los vectores. Por lo menos los dos ya se miraron al espejo, dijeron, si seguimos con la guerra comercial, los dos nos vamos a derruir. Por eso han bajado pues al 30%. Así son las relaciones internacionales económicas, mi querido. No, es complicadísimo. O sea, ya hemos visto el tema de los aranceles hace unas semanas. Ahora vemos el tema de las conversaciones en plena guerra. O sea, todo tiene un ámbito y un espacio que se maneja en las conversaciones. El tema es hacia dónde van, qué entendimientos hay. Y hasta ahora, el que sale ganando es el que vende armas. Correcto. Ese es el que hace su agosto, aunque estemos todavía en el mes de mayo. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo desde Tacna. Gracias. Buenos días con todos ustedes. Muy buenos días. Gracias.